Dice, mujer de 28 años en tratamiento regular para bajar de peso, ya, bueno, bajar de peso. Desde hace una semana presenta ansiedad, palpitación. Vean la presión arterial sistólica cómo se eleva, es algo característico del hipertiroidismo, hacer hipertensión sistólica, taquicardia, ¿no? Presión arterial sistólica elevada, taquicardia, la frecuencia respiratoria un poco elevada por la ansiedad, temperatura 37 a 5, así como que quiere y no quiere subir, peso 102 para una talla de 1,56, la paciente obesa realmente, piel húmeda y caliente, dolor de manos, hiperreflexia, retortimientos aumentados, laboratorio T4 con TSH baja. Entonces, si yo veo los síntomas, digo, doctor, todo está acelerado en esta paciente. Entonces, en efecto, yo voy a pensar que se trata de una tirotoxicosis. El laboratorio me lo refrenda porque dice TSH baja con T4 libre. Entonces, lo primero que yo pueda concluir al ver esa pregunta, digo, hay un exceso de hormonas tiroideas que está generando síntomas en la paciente. Entonces, viene a mi cabeza la primera opción. ¿Será una enfermedad de Graves-Basedow? Digo, mujer, 28 años, calza, no bocio, no hay oftalmología. Entonces busco las otras palabritas clave. A ver, si fuera un nódulo autónomo, me hablaría de un bocio nodular, un nódulo. Además, se ven mujeres mayores. No es. Un estrum ovari, me hablara de ovario, algo de ovario. No veo nada de acá que me haga pensar en un tumor ovárico. La palabra clave, ¿cuál es? Bajar de peso. A esta paciente le están dando levotiroxina en su tratamiento. ¿Sabe Dios quién se lo dará? Se lo están dando. Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Tirotoxicosis. Facticia o tirotoxicosis iatrogénica, porque tú le estás dando pues el medicamento, ¿no? La tiroiditis ya la vamos a ver ahorita por qué no es. La tiroiditis tiene una característica. Mujer de 34 años que acude a emergencia soporosa. Miren aquí, trastorno del estado de conciencia. Temperatura de 40, vean ustedes aquí, la temperatura marcadamente elevada. Miren esta frecuencia cardíaca 180. Presión arterial 160/70. Miren cómo la sistólica se dispara. Arritmia. Tiroides, aumento difuso. Bocio difuso en una mujer joven. Piel caliente. Estuvo recibiendo metimazol, te confirman tu sospecha diagnóstica, pero lo suspendió. Se solicita dosaje de TSH y T4 para evaluar la función tiroidea y se inicia terapia inmediatamente con. Entonces, este caso de aquí, tú me dices, bueno, doctor, tiene presión arterial elevada, tiene taquicardia, tiene bocio difuso, tiene piel caliente, es una mujer joven en edad en mediana edad, eso parece un hipertiroidismo por una enfermedad de Graves. ¿Podría sospechar en eso, doctor? Sí, está bien, pero no es cualquier enfermedad de Graves-Basedow. A ver, ¿cuándo has visto una paciente? Te he mencionado yo de trastorno de estado de conciencia, arritmia, hipertermia, no te he mencionado en ningún momento. Esta de aquí es una tormenta tiroidea. Este es el robot de la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea no es otra cosa que un hipersevero. Es el hipertiroidismo en su máxima expresión. ¿Cómo lo vas a reconocer? Voy a encontrar hipertermia, temperaturas que van de 40 más usualmente. Ya no hay solamente taquicardia, sino que puede haber arritmia. Incluso puede hacer insuficiencia cardíaca, hacen insuficiencia cardíaca de gasto alto. Puede haber ya no solamente diarrea o hiperdefecación, dolor abdominal, puede haber náuseas y vómitos, puede haber ictericia por el compromiso marcado a nivel gastrointestinal, pero también hepático, y trastorno de sensorio. Más otros síntomas de hiper. Generalmente te cuentan aquí como que la historia, ¿no? Antes ha tenido esto. Entonces, hay síntomas de hiper asociados previamente, ¿no? Te preguntan sobre el tratamiento, sobre la terapia. El tratamiento en la tormenta tiroidea es un tratamiento combinado donde ataco por varios factores o varios, digamos, lugares para poder controlar la síntesis y acción de las hormonas tiroideas. El tratamiento
es un tratamiento que incluye antitiroideos. ¿Cuál es el tratamiento, el antitiroideo de elección en tormenta tiroidea? Propiltiuracilo, el de elección. Eso no quiere decir que no puedo utilizar tiamazol. Aquí no hay propiltiuracilo, ¿no? Se puede utilizar. Pero acuérdense que son antitiroideos a dosis alta, alta, porque es severa el hipertiroidismo, ¿no? Beta bloqueadores. ¿Cuál es el beta bloqueador de elección en la tormenta tiroidea? Propranolol, ¿ok? Glucocorticoides y solución saturada de yodo, como por ejemplo el WOL. No es yodo radioactivo, ¿eh? Sino solución saturada de yodo, como el WOL. En este caso, los glucocorticoides también inhiben la conversión periférica de T4 a T3, entonces es un plus. La solución saturada de yodo también inhibe la conversión periférica de T4 a T3, pero además la solución saturada de yodo hace algo interesante. Cuando tú le das exceso de yodo a una persona, puedes tener dos efectos. Que el exceso de yodo haga que se produzca más hormonas tiroideas o que se suprima la síntesis de hormonas tiroideas. En el caso del tratamiento para la tormenta tiroidea, yo me voy a valer de la segunda acción. Ese segundo efecto se llama efecto de Wolff-Chaikov. El Wolff-Chaikov dice, yo te doy un exceso de hormonas tiroideas y se suprime la síntesis de hormonas tiroideas. Pero cuando yo he bloqueado previamente a una paciente, entonces, ¿qué hago? Viene la paciente con tormenta tiroidea, le doy su primera dosis de antitiroideos de síntesis y luego, después, le doy el Lugol, ¿ya? El efecto contrario sería de que yo le doy un exceso de yodo a una persona y la tiroides fabrica más hormonas tiroideas. Eso se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen nódulos tiroideos que son autónomos. Una señora de la sierra, 50, 55 años con su bocio, su nódulo, está tranquila, se va a hacer una tomografía, le ponen contraste yodado y empieza con los síntomas del hipertiroidismo. A ese fenómeno en el cual el exceso de yodo produce hipertiroidismo se denomina el fenómeno de Yod-Basedow, ¿no? Pero es contrario. Aquí utilizamos el efecto de Wolff-Chaikov, que es bloqueo primero a mi paciente con antitiroideo, le doy el exceso de yodo y es como que lo remato. Ya la tiroides no fabrica hormonas tiroides. Entonces aquí la alternativa correcta sería antitiroideos, beta bloqueadores, yodo, que es solución saturada de yodo, y dexametasona, que es un glucocorticoide. Ok, miren aquí, este es otro robot, mujer de 40 años, acude por fatiga, somnolencia, duerme 12 a 14 horas al día. ¿Quién come esa paciente? Orina sin alteraciones, estreñimiento, se aumentó 5 kilos en 2 meses, presión arterial aparentemente normal, frecuencia cardíaca en 45, bradicardia, frecuencia respiratoria 15, voz gruesa, facies abotagada. Facies abotagada es como la fascia cansada, ¿no? Piel seca y gruesa, edema de párpados inferiores, lentitud para el habla y para el cálculo. ¿Qué déficit hormonal explica este cuadro clínico? La deficiencia de hormonas tiroideas, o sea, la tiroxina. Acuérdense que la tiroxina es la T4, ¿no? La tiroxina es la T4. Ok, este es el paciente robot del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es mucho más sencillito en todo aspecto que el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que el hipertiroidismo, perdón, el hipotiroidismo se produce por un déficit en las hormonas tiroideas, es decir, en T4 y T3. El robot que van a encontrar ustedes, lo contrario, uso a disminución del apetito, lo que llama la atención. Acuérdense que el aumento de peso es sobre todo se me fue la palabra, por retención hídrica, ¿no? Entonces el paciente que tiene hipotiroidismo aumenta unos 5 o 6 kilos a lo mucho, pero por retención hídrica, ¿no? No van a creer esas pacientes que tienen obesidad mórbida y dicen que es porque tienen tiroides. No. Okay, ahí la obesidad es multifactorial en ese sentido. Bradicardia. Hay esta fatiga, somnolencia. Disminución del rendimiento. Ustedes le preguntan en su trabajo, en el estudio, ya no rinden como antes. Disminución de los reflejos osteotendinosos, también es otro síntoma. Intolerancia al frío,
que a veces no te dicen intolerancia al frío, pero te dicen piel seca, fría, pálida. También puede haber caída de cabello, alopecia, estreñimiento y puede haber edema palpebral y voz ronca. Edema palpebral y voz ronca. Ese es como que el cuadro clínico característico, ¿no? Entonces en el hipotiroidismo la hipertiroidea está toda acelerada y el hipotiroidismo está todo apagado. Todo apagado, ¿no? Entonces la diferencia entre uno y otro es porque se pierde la vitalidad que le dan las hormonas tiroideas. Dice, mujer de 45 años, desde hace un año presenta cansancio, intolerancia al frío, mucho sueño, aumento de peso, la presión arterial 90-60, vean ustedes bradicardia, frecuencia respiratoria 90, temperatura normal, peso 92 para una talla de 1,52, o sea, hay una obesidad, piel áspera y seca, eso es lo que les decía que puede haber también, a veces le ponen piel áspera, seca, fría, pálida también, y T4 libre. Acuérdense que la tiroides fabrica más T4, entonces basta con pedir T4 libre para hacer el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo, a diferencia de lo que sucede en el hiper. Miren aquí, mujer de 53 años, acude por cansancio, sequedad de piel, caída de cabello, aumento de peso. Se sospecha de hipotiroidismo primario. Entonces aquí viene la palabrita clave. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico? Entonces, el hipotiroidismo puede ser de dos tipos. Hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario significa que el problema está en la misma tiroides. En endocrino, todo lo que es primario significa que el problema está en la misma glándula que produce esa hormona, tiroides. Y tengo un hipotiroidismo arriba que compromete la hipófisis y el hipotálamo, que podríamos decir que es un hipotiroidismo central o secundario, ¿no? En las definiciones está mirando, doctor, secundario cuando el problema está en la hipófisis, terciario cuando está en el hipotálamo, ¿no? A veces en la práctica usual decimos secundaria, nada más, ¿no? Pero si quieren podemos utilizar el término central para decir que está arriba, ¿no? Central o secundario, ¿no? Aquí el problema estaría arriba en la hipófisis y el hipotálamo. Ok. Lo más frecuente es el hipotiroidismo primario. Esto es lo más frecuente. O sea, que se afecta la misma glándula tiroidea. La causa más frecuente de hipotiroidismo primario es, ¿cuál? Es un problema autoinmune, el hipotiroidismo autoinmune. El hipotiroidismo autoinmune es el Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente en la actualidad de hipotiroidismo primario. Históricamente, ¿cuál era la causa más frecuente en países como, por ejemplo, o en zonas, por ejemplo, de la sierra que estaban alejadas al mar? La deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo es otra causa de hipotiroidismo. Ok, muy bien. Entonces, es una causa que era histórica, que en la actualidad ya no se produce porque la sal está yodada. En otros países también hay otros productos de uso diario que están yodados, entonces ya no hay ese problema de la deficiencia de yodo, ¿no? Entonces, en la etiología ya les había dicho que estaba el hipotiroidismo primario, que se afecta a la misma tiroides. El Hashimoto es la causa más frecuente, es autoinmune. Luego está la deficiencia de yodo. Pero acuérdense también que un hipotiroidismo primario puede ser un hipotiroidismo que se produce posterior a cirugía, ah, posterior a cirugía, posterior a yodo o posterior a radiación, a radioterapia. Muchas personas se confunden y dicen, como te han operado, como te han dado yodo,
y tú has hecho hipotiroidismo por un procedimiento, tienes un hipotiroidismo secundario. No, tiene un hipotiroidismo primario. Solamente que, ¿por qué? Porque está afectando la misma tiroides. Solamente que la única diferencia es que la afectación tiroidea es a consecuencia de un procedimiento. Entonces, mucho cuidado, vamos a ver una pregunta del año pasado que tuvo este tenor. En el caso central o secundario, donde se afecta la hipófisis y el hipotálamo, es todo lo que afecta esa área, ¿no? Entonces puede ser un tumor hipofisiario hipotalámico, infarto de la hipófisis, que lo vamos a hablar en hipófisis, que es el Sheehan, una patología infiltrativa, una infección, un problema autoinmune, etcétera. Pero todo lo que afecta arriba. Esto es mucho menos frecuente, esto es más de manejo del endocrinólogo y no lo suelen preguntar en los exámenes, pero igual lo comentamos para que lo tengan en consideración. Ahora, existe una categoría especial dentro del hipotiroidismo primario, porque en la etiología básicamente tenemos estos dos, pero existe una categoría especial dentro del hipotiroidismo primario, voy a jalar una flechita que se conoce como hipotiroidismo subclínico. ¿Qué cosa es el hipotiroidismo subclínico? Yo les explico a mis pacientes, el hipotiroidismo subclínico es como un hipotiroidismo primario, pero algo incipiente, leve, algo que recién está manifestándose, que puede ser transitorio o puede virar hacia un hipotiroidismo primario franco establecido, ¿no? Eso es un hipotiroidismo subclínico. Entonces, para que se acuerden, es un primario, pero incipiente o leve. Ok, ¿cómo yo puedo con los exámenes de laboratorio detectar si es uno u otro? Por la relación que existe entre los exámenes de laboratorio. Entonces, miren, en el primario, TSH, T4. El problema está en la tiroides. Disminuye la producción de T4. ¿Qué hace la hipófisis? Compensa, pues, ¿no? Entonces, la TSH se eleva. Hipotiroidismo primario franco. TSH alta con T4 libre bajo. Hipotiroidismo central o secundario. El problema está arriba, no está en la tiroides. Arriba, en la hipófisis, el hipotálamo. Igual, pido TSH, pido T4. La T4 va a estar baja, pero la TSH va a estar baja o anormalmente normal. ¿Por qué digo anormalmente normal? Porque la hipófisis debería reaccionar y debería elevar la TSH si el problema estuviera en la tiroides. Entonces yo podría encontrar TSH bajo normal en un secundario, pero siempre con T4 libre bajo. Subclínico, igual, TSH, T4 libre. T4 libre normal y TSH alta. Entonces tú me preguntarás, doctor, ¿cómo puede ser un hipotiroidismo con T4 libre normal? Lo que pasa es que la hipófisis es bien sensible. La hipófisis se da cuenta cuando ya hay disminución de la hormona tiroidea y tú puedes encontrar que la T4 está en el límite inferior del rango de laboratorio. Usualmente la T4 libre va de 0.8 a 1.8, entonces imagínate que te sale 0.83. Está en el límite inferior, pero dentro del rango de normalidad, pero la hipófisis ya se dio cuenta que esa tiroides no está funcionando bien y eleva su secreción de TSH. Entonces, TSH alta con T4 libre normal es un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué cosa es? Un primario, incipiente, leve, que recién está apareciendo, ¿no? Entonces, de esa forma distinguen los perfiles. Hay que aprenderse estos 4 perfiles: hipertiroidismo, hipoprimario, hiposecundario y subclínico. Aquí te preguntan sobre hipoprimario, entonces ya habíamos dicho, el hipoprimario es TSH alta con T4 baja, entonces la respuesta es la letra, un ratito, la letra A, TSH elevada con T4 baja. Eso es un hipotiroidismo primario. Mujer de 46 años que hace 6 meses presenta fatiga, letargia, ¿no? Aumento de peso, intolerancia al frío, ronquera y estreñimiento. Vean, ustedes dicen TSH 26. La TSH normalmente, los valores de referencia de TSH suelen ir de 0.4 a 4.5. En la mayor parte de laboratorios es así. Algunos a veces van hasta 5, 5 punto y tantos, pero la mayoría de veces es en este rango, 0.4, 4.5, está en 26, entonces está visiblemente elevada la TSH. La T4 libre está disminuida. Entonces tengo, según este caso clínico, tenemos TSH alta
con T4 libre baja, ¿no? Y más toda la sintomatología que presenta la paciente, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿Hipo de qué tipo? Primario, pues, ¿no? Hipoprimario, porque tiene TSH alta con T4 baja, ¿no? Es un hipotiroidismo primario. ¿Cuál sería la causa más probable del hipotiroidismo primario de esta paciente? Hashimoto, ¿no? Autoinmune Hashimoto. Pero la pregunta es, ¿usted quiere iniciar tratamiento? ¿Cuál es la dosis con la que iniciaría? Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo es mucho más sencillo, le doy lo que le falta. ¿Qué le falta? Hormona tiroidea, levotiroxina. La levotiroxina es la tiroxina sintética, ¿no? Levotiroxina. La dosis de levotiroxina va a variar dependiendo de si el paciente tiene un hipotiroidismo manifiesto o si es subclínico. En este caso, para los pacientes que tienen hipotiroidismo primario o secundario, que están manifiestos ya como tales, establecidos, la dosis de levotiroxina puede variar. Usualmente suele ser de 1.6 microgramos por kilo día. En la mayoría de casos empezamos con 75 a 100 microgramos de levotiroxina al día. En el subclínico, que es un hipotiroidismo primario incipiente, leve, ahí sí varía un poco. En el subclínico la dosis es menor, suele ser de 0.8 microgramos por kilo día, y eso quiere decir que los pacientes suelen iniciar con 25 o 50 microgramos al día de levotiroxina. ¿Okay? En este caso, recuerden ustedes que tanto para el hipotiroidismo primario como para el hipotiroidismo subclínico, en estos dos casos, el seguimiento para ver si la dosis de levotiroxina es correcta se hace con TSH. La TSH es el examen de seguimiento que voy a pedir. Se pide a las 4 o 6 semanas de haber iniciado el tratamiento o de haber modificado la dosis. Porque la TSH demora en normalizarse, por si acaso, no es rápida. ¿Okay? T4 libre no es necesario pedir, a veces pedimos en algunos casos, sobre todo cuando estaba muy alterada, pero lo principal es TSH. En el secundario, que es más de manejo del endocrinólogo, no puedes pedir TSH porque la TSH está comprometida, entonces ahí en ese caso se pide T4. Pero ustedes lo que le van a pedir, le van a preguntar es este, ¿qué examen pedirían para el seguimiento de un primario, de un subclínico? El examen es la TSH, ¿no? En este caso, como es un hipotiroidismo primario establecido franco, la dosis sería entre 50 y 100 microgramos de levotiroxina al día, porque no tenemos 75 a 100 en las alternativas. Ok. Mujer de 68 años, obesa, con trastorno del sensorio, tiene bradicardia e hipotermia. En el laboratorio hay hiponatremia y hipoglicemia y tiene una TSH elevada con T4 bajo. Entonces, si yo voy el perfil tiroideo, ¿no? Me voy al perfil tiroideo, voy a encontrar esto, ¿no? TSH alta con T4 baja. Entonces yo digo, bueno, eso es un hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? Es un hipotiroidismo primario, tal cual les enseñé. Pero cuando me voy a la sintomatología o a la forma de presentación del caso clínico, veo trastorno del sensorio, bradicardia, sí puede haber en hipotiroidismo, hipotermia, ¿no? Hiponatremia, hipoglicemia. Es una paciente que si bien tiene hipotiroidismo, el hipotiroidismo no es cualquier hipotiroidismo. Este hipotiroidismo es un hipotiroidismo severo. A esto se conoce como una crisis mixedematosa. La crisis mixedematosa es el hipotiroidismo severo. Es como la contraparte de la tormenta tiroidea. Severo. ¿Cuál es el robot de una crisis mixedematosa? ¿Cómo lo van a reconocer ustedes? Es mucho más frecuente en las pacientes mujeres, adulta mayor, en los meses de invierno, que usualmente no han estado con tratamiento o han tenido un tratamiento irregular. La paciente llega con trastorno del sensorio, hipotermia, menos de 35 la temperatura, hipercapnia, o sea, aumento de CO2, hipoxemia, o sea, hacen como una insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? Donde baja el oxígeno y sube el CO2,
Hiponatremia e hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves todos estos síntomas y te ponen por ahí en antecedente que la paciente ha tenido, lo mismo que pasaba en el tratamiento tiroidea, ¿no? Más otros síntomas de hipotiroidismo ¿no? que ha tenido la paciente, es altamente sospechoso de una crisis mixedematosa. Las crisis en endocrino van con trastorno del sensorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Obviamente le tengo que dar la hormona tiroidea, es cierto, pero aquí entra una acotación. Dejen un espacio ahí después de tratamiento. Es cierto que le voy a dar levotiroxina. Usualmente las primeras 48 horas, ¿ya? Las 48 horas voy a utilizar levotiroxina en dosis alta. Depende de la guía que tú revises, puede ser 300 o 400 microgramos de levotiroxina. Se prefiere las vías parenterales, la vía endovenosa sobre todo, en nuestro país lamentablemente no hay, em, pero en esos casos utilizamos la vía transrectal, lo damos también por sonda nasogástrica, pero lo ideal sería utilizar la vía parenteral. Pero antes de dar levotiroxina hay un detalle aquí. Muchos pacientes que tienen crisis mixedematosa tienen asociado también una insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal que está asociada, la única forma de saber si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal es midiéndole cortisol. Entonces, cuando llega un paciente con sospecha de crisis mixedematosa a la emergencia, lo que hago es yo saco sangre para cortisol, lo llevo al laboratorio. El cortisol demora en salir, no es inmediato. Entonces, voy a ver cómo sale, es que ese examen se vaya procesando, pero como hay ese riesgo teórico de que hay insuficiencia suprarrenal asociada, cuando tú tienes un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal más otras deficiencias hormonales, siempre se corrige primero la insuficiencia suprarrenal. Entonces, en mi tratamiento, en la crisis mixedematosa, como yo no sé si esta paciente tiene la insuficiencia suprarrenal, no me voy a correr el riesgo. Entonces le voy a dar hidrocortisona, que es un glucocorticoide, el glucocorticoide más fisiológico que existe, hidrocortisona endovenoso, a dosis de estrés. La dosis de estrés es 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas. ¿No? Entonces le voy a dar la hidrocortisona y luego que le doy la hidrocortisona, le voy a dar la levotiroxina. Si ustedes le dan primero la levotiroxina acelera el metabolismo del cortisol. Y si ese paciente ya tiene cortisol bajo, lo vas a llevar más al piso su cortisol. Entonces se hace eso. Llega mi resultado del cortisol después de un día y medio, lo veo, el cortisol estaba normal en esta paciente, no tiene una crisis adrenal asociada, retírale la hidrocortisona, se queda solamente con la levotiroxina. Oye, no, mira, sí, hay una insuficiencia suprarrenal asociada, entonces se hace el manejo, ¿no? Se irá disminuyendo la dosis de hidrocortisona hasta dejarla con una dosis base, si tengo dudas puedo hacer luego en consultorio alguna prueba adicional para poder verificar si hay insuficiencia suprarrenal o no. Ese es el manejo más o menos. Por eso es que en esta pregunta la respuesta es corticoides y luego adicionar hormona tiroidea. Porque ese sería el manejo. En otros pacientes a veces el cortisol se sale más rápido y entonces se evita el darle hidrocortisona a la paciente. ¿Qué consecuencia tiene la deficiencia de yodo en la dieta? Entonces el déficit de yodo, como les había mencionado yo, es una de las causas principales de hipotiroidismo en épocas pasadas, ahora ya es menos frecuente. Recuerden ustedes que el yodo tiene básicamente, cuando hay deficiencia de este mineral, podemos tener hipotiroidismo como una de las consecuencias, pero recuerden que no es la única manifestación. Acuérdense que la deficiencia de yodo también puede hacer bocio, que es el aumento de tamaño de la tiroides, que como es un bocio que se presentaba en zonas donde solamente había deficiencia de yodo, entonces se le conoce como bocio endémico. El bocio endémico es el bocio por deficiencia de yodo. ¿No? No siempre todos los pacientes con deficiencia de yodo hacían hipotiroidismo, algunos solamente hacían bocio y ese bocio se conoce como bocio endémico. Entonces, miren ustedes,
¿Qué cosa yo podría esperar en la deficiencia de yodo? Entonces vamos a analizar cada una de las alternativas. Dice, aumenta la secreción de la hormona estimuladora de tiroides. O sea, la hormona estimuladora de tiroides es la TSH, ¿no? Entonces, ¿en qué casos aumenta la TSH? La TSH aumenta cuando hay hipotiroidismo, ¿no es cierto? ¿La deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo? Sí, podría ser. ¿Los folículos tiroideos disminuyen de tamaño? ¿Qué produce el yodo? Bocio. Entonces no podrían disminuir de tamaño, sino aumentarían de tamaño. Incrementa la producción de calor. Si aumenta la producción de calor solamente puede aumentar si se acelera el metabolismo. Si se acelera el metabolismo significaría que habría más hormonas tiroideas. ¿La deficiencia de yodo genera aumento de hormonas tiroideas? No. Entonces disminuiría la producción de calor si se asociara a hipotiroidismo. Disminuye la secreción de tiroglobulina coloide. La tiroides, cuando yo hago un corte histológico a la tiroides está formada por folículos tiroideos, que son así como una dona, ¿no? Está formada por una hilera de células cúbicas, que son las células foliculares, donde se sintetiza la hormona tiroidea, y en el medio, aquí, hay un coloide. ¿Saben qué es lo que pasa en la deficiencia de yodo? Este coloide aumenta, porque aumenta la cantidad de tiroglobulina. Los coloides tienen dentro de su material que está formado, está la tiroglobulina. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia de yodo, los que tienen bocio endémico, el coloide aumenta y entonces unos folículos que tienen gran cantidad de coloide. Entonces, ¿disminuye la secreción de tiroglobulina coloide? No, más bien aumenta la tiroglobulina. Incremento en la producción de triodotironina. La triodotironina es el otro nombre de la T3. ¿Aumenta la T3 en la deficiencia de yodo? No, más bien disminuiría en todo caso. Entonces la respuesta correcta es aumenta la secreción de hormona estimulante de la tiroides. ¿Por qué? Porque como está asociado a hipotiroidismo, el hipotiroidismo va asociado a aumento de la TSH. Ok, mujer de 28 años, tiroidectomizada por hipotiroidismo, acude por presentar aumento de peso, intolerancia al frío, bradisiquia, esto bradisiquia es lo que les decía, ¿no? El aumento, la disminución del rendimiento, esa dificultad para pensar, caída de cabello y alteración del periodo menstrual. En el hipotiroidismo sucede algo interesante. En el hipotiroidismo todo suele estar disminuido, pero hay dos excepciones. En el hipotiroidismo puede haber hipertensión arterial diastólica. La mayoría piensa hipotiroidismo, hipotensión. Nada. En el hipotiroidismo hay hipertensión diastólica. ¿Ah? Y lo otro es la regla en la mujer. En las mujeres, si bien puede haber oligoamenorrea por hipotiroidismo, es mucho más frecuente que en la mujer haya más bien aumento del flujo sanguíneo, del flujo menstrual, es decir, hipermenorrea. Las mujeres con hipotiroidismo suelen hacer esa alteración. Entonces, si bien en el hipotiroidismo todo está enlentecido, las únicas excepciones son la presión arterial diastólica y la regla en la mujer. Ustedes ven aquí, tiene aumento de peso, intolerancia al frío, bradisiquia, caída de cabello, alteración del periodo menstrual, todo está enlentecido, entonces es una alteración, es un hipotiroidismo claramente por la clínica. Le han quitado la tiroides, es obvio que puede ser hipotiroidismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Y esto es lo que les decía que prestó confusión el año pasado. Tú me dices, doctor, la causa más frecuente de hipotiroidismo es el Hashimoto. Ya, perfecto, pero le han quitado la tiroides, pues. Entonces, no creo que sea el Hashimoto. Entonces, ¿qué pensó las personas, algunos de sus compañeros el año pasado, no? La han operado. Entonces, el hipotiroidismo es secundario a la operación. Entonces, la respuesta es hipotiroidismo secundario. No, es un hipotiroidismo primario. Doctor, ¿cómo que primario? Claro, pues porque el problema está en la tiroides. Le han quitado la tiroides. Es un hipotiroidismo primario que se produce como consecuencia de un procedimiento como es la cirugía de tiroides. ¿Ok? Mucho cuidado con los términos, por favor, de hipotiroidismo primario, secundario. Ok. Mujer de 22 años, sin antecedentes importantes, que fue diagnosticada de COVID-19 hace 7 días. Desde hace 2 días se queja de palpitaciones, temblor de manos, sudoración profusa y leve dolor en la región cervical anterior. Al examen, vean ustedes una presión de 140/70 y una ligera elevación de la presión arterial sistólica. Vean ustedes aquí la frecuencia cardíaca, 126, está taquicárdica. Frecuencia respiratoria en 22 también está elevada, un poquito elevada, puede ser por la ansiedad que tenga. La temperatura está normal. Se palpa
bocio, pero es un bocio pequeño, doloroso, piel húmeda y caliente, temblor de manos. Miren el laboratorio, TSH disminuida con T3 y T4 aumentada. Entonces, si yo lo pongo aquí al costadito, TSH disminuida con T4 y T3 aumentadas. Y gammagrafía con hipocaptación. Voy a dejar eso para el final. Si yo lo veo, digo así, ¿no? Oye, mujer, joven, temblor de manos, sudoración, taquicardia, hipertensión sistólica, piel húmeda y caliente, temblor de manos, y encima un laboratorio que dice TSH baja con T4 y T3 alta, yo digo, esto se trata de una tirotoxicosis, de un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, hasta ahí estamos bien. Entonces, lo mismo que pasaba anteriormente, ¿no? Tú puedes razonar y decir, doctor, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, yo creo que esta paciente tiene una enfermedad de Graves-Basedow. Error. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave? Doloroso. La tiroides no duele en el Graves. Cuando tú veas dolor, esta es la palabra clave, la principal palabra, para poder hacer el diagnóstico de esta paciente. Esta paciente tiene una tiroiditis, pero no cualquier tiroiditis, una tiroiditis subaguda, o también llamada tiroiditis de Kervain. Es una tiroiditis, una inflamación de la tiroides de etiología viral. Entonces, aparte del dolor, que ya te he comentado que es una característica de esta tiroiditis, también puede ser encontrar en el caso clínico el antecedente de una infección viral, como por ejemplo COVID-19, muy frecuente. Cuando hubo la infección por SARS-CoV-2, hubieron muchos casos de tiroiditis subaguda de Crebain. Pero a veces no te ponen eso, ¿no? Pero te pueden poner paciente que estaba con febrícula, malestar general, síntomas de una infección respiratoria alta, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y que después aparece el bocio doloroso, eso es una tiroiditis subaguda de Crebain. Bocio doloroso más una trifase. ¿Cómo que trifase? Primero hace hiper, luego hace hipo y luego se normaliza. En ese orden. Claro, pero la conaremia pues no te va a dejar todo servido. No te va a preguntar cuál es la tiroiditis que hace dolor y hace trifase, ¿no? Para confundirte, ellos te van a poner la fase hiper, porque sabe que el que no detecte estas palabras claves, que son el robot de esta enfermedad, va a marcar Graves. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, también entra la fase hiper de la tiroiditis subaguda de Kervain. Datos importantes para poder detectarlo en el caso clínico: antecedente de una infección viral o síntomas de una virosis, bocio doloroso, que no lo tiene el Graves, no hay oftalmopatía, porque si no sería un Graves, no hay anticuerpos, porque si no sería un Graves, y sí hay reactantes de fase aguda, BCG, PCR altos, o leucocitosis, también a veces te ponen en algunos casos, porque es un proceso inflamatorio. Entonces, vean cómo estos datos te permiten diferenciar. Doctor, un dato más. El último, el que ya cierra con broche de oro este caso clínico, la gammagrafía. La gammagrafía de tiroides es hipocaptadora. Doctor, ¿y en el Graves? En el Graves es hipercaptadora. Entonces, no hay forma, chicos, no hay forma que confundan un Graves con una tiroiditis subaguda de Kervain, al menos en las preguntas del examen, ¿no? Pero también en la vida real, ustedes pueden darse cuenta por ahí. Si tienen dudas, al endocrino, ¿no? Entonces, esto hace la diferencia entre uno y otro. Y esto tiene las pistas, ¿no? Antecedente de infección viral, bocio doloroso y gammografía con hipocaptación. Ok, pero la pregunta no es cuál es el diagnóstico, sino cuál es el tratamiento. Entonces, el tratamiento de una tiroiditis subaguda de Kervain, ¿cómo se hace? ¿Ya? El tratamiento va a depender de varios factores. Lo que más le molesta al paciente es el dolor. Entonces, el primer
La primera piedra en el tratamiento de una tiroides o Becker-Bahín es controlar la inflamación y el dolor. Primero, con AINES. Y si no funcionan los AINES, glucocorticoides, como la prednisona, por ejemplo. Segundo, hay que controlar los síntomas que pueden haber en las distintas fases. Les adelanto, la fase hipo, el paciente ni se da cuenta. El problema es la fase hiper. Ese es el problema. Para la fase hiper, acuérdense que el problema no está en que la tiroides está fabricando mucha hormona tiroidea. Por tanto, no le voy a dar un antitiroideo. El problema es que la tiroides, como está inflamada, libera las hormonas tiroideas. Pero esa fase hiper es transitoria, va a pasar. Entonces no le tienes por qué dar antitiroideos. El tratamiento en la fase hiper es solo sintomático. Beta bloqueadores. Nunca, ponlo grande, por favor, nunca antitiroideos. No se dan antitiroideos en una tiroiditis subaguda de Carvalho. Solo beta bloqueadores para la fase hiper. Suprapranolol va a controlar los síntomas adrenérgicos, se va a sentir mejor la paciente y luego va a pasar a la fase hipo y le vas a quitar los beta bloqueadores. Ahora, aquí sí yo entro a debate con lo que da la Condareme. La respuesta que ha dado la Condareme, porque ahí tienes un un beta bloqueador y tienes un glucocorticoide, la respuesta que ha dado la Condareme es prednisona. La prednisona es un glucocorticoide. Yo difiero de lo que dice Condareme. ¿Por qué? Porque el caso clínico, si ustedes se dan cuenta, dice que lo que se queja la paciente son palpitaciones, temblor de manos y claramente en el caso clínico dice leve dolor. Para mí, si yo tuviera esta paciente, yo daría AINES y beta bloqueadores. Como no hay AINES en este caso, no veo los que más utilizamos, que suelen ser ibuprofeno o también se puede utilizar la aspirina. Como no hay ellos, entonces mi segunda opción sería propanolol. Pero para la Condareme, yo creo que ellos se fueron más por como que el tratamiento que se suele utilizar para los casos más graves y que vendría a ser el que menos, o el más específico, digamos, para este tipo de patología, que es dar la prednisona, que es un antiinflamatorio, ¿no? Pero para mí, por los datos que ponían allí, era AINES más propranolol. Así que yo difiero de la respuesta que ha dado la Condareme, pero les digo que la Condareme dio prednisona.